Dicen que el fuego de San Juan quema lo viejo y da paso a lo nuevo. Pero aquella noche, lo único que ardió fue una promesa rota. Y lo nuevo, fue un silencio que duraría 2 décadas. Marbella, 23 de junio, la costa brillaba bajo las luces doradas del evento del año. Era la gala benéfica de San Juan, una tradición impecable, organizada por la mujer que desde hacía 2 décadas era sinónimo de éxito, de elegancia, de perfección absoluta en los círculos más exclusivos de Andalucía. Ande de la Vega, vestida de blanco, con un vestido de seda que rozaba el suelo como el murmullo de un secreto. Ande sonreía. Pero no con los labios, sino con la máscara que llevaba puesta desde hace años. Era experta en eso. En disimular. En mantenerse entera incluso cuando el alma crujía como vidrio en la oscuridad. La música flotaba en el aire. Las copas de champán tintineaban. Todos querían saludarla, besarle la mejilla, felicitarla por su labor incansable con la fundación infantil que llevaba el nombre de su hijo, Elías. Pero ninguno sabía que, ese año, su sonrisa no era más que una grieta sostenida por el hilo invisible del miedo, porque él había vuelto, lo supo antes de verlo. Lo sintió, como si el aire cambiara de temperatura, como si su sangre le avisara que el pasado caminaba hacia ella, con pasos firmes, y una carta jamás leída en el bolsillo. Cuando Kerem Aslan apareció en el umbral del salón principal, el mundo dejó de girar por un instante. Traje negro impecable, mirada de acero, cabello ligeramente canoso, más atractivo que nunca, más lejano que siempre. Era un hombre al que el tiempo no le robó belleza, pero sí piedad. Ande lo miró y todo su cuerpo tembló, aunque no se movió ni un centímetro. 20 años. 20 años sin saber de él. 20 años sin explicaciones. 20 años de criar sola a un hijo cuyo origen, incluso ahora, era una herida abierta en su vientre, en su historia, en su conciencia. Kerem caminó entre la gente como si no la viera. Pero sus ojos no buscaban a nadie más. Solo a ella, y cuando estuvieron frente a frente, con apenas 1 metro de distancia entre ellos y 2 décadas de dolor entre los pechos, Ande respiró con dificultad. «¿Has vuelto?», dijo ella, sin emoción. «He vuelto», respondió él, con voz grave. «Aunque no sé si a tiempo». «¿Tiempo para qué?». Kerem la miró de arriba abajo, como si cada rincón de su cuerpo dijera algo distinto a lo que ella callaba. «Para saber la verdad», susurró él. «Para mirarte a los ojos y preguntarte, si lo que hiciste aquella noche fue amor, miedo o traición». Ande se irguió como quien se prepara para recibir un disparo. «Esta no es la noche ni el lugar, no». «Pero ya no puedo seguir esperando», le entregó un sobre. Usado. Amarillento por el tiempo. Ella lo reconoció de inmediato. Era la carta que él le dejó antes de marcharse, pero ella nunca la recibió. Nunca la leyó. O al menos eso fue lo que le dijo a sí misma durante años. Él se alejó sin añadir una palabra más. Se perdió entre los invitados, dejando detrás de sí un silencio más fuerte que el ruido de la fiesta. Esa noche, cuando la gala terminó y el mundo volvió a parecer normal, Ande subió a su habitación con el sobre aún en la mano. El pasado pesaba como plomo. La habitación estaba en penumbra. Se sentó en el borde de la cama, sola, en su casa de lujo, la misma que había construido piedra por piedra después de su partida. Abrió el sobre. La carta decía asterisco: «Ande, no me importa si Elías es mío o no. Lo que me duele es que no tuviste el valor de decírmelo. Me voy porque no puedo vivir en esta incertidumbre, ni soportar la idea de que me negaras una verdad tan grande. Pero si algún día decides ser honesta conmigo, sabrás dónde encontrarme. No te guardo odio. Solo preguntas». Kerem, asterisco. Ella cerró los ojos. No lloró. Hacía años que no lloraba. Pero en su garganta,
Algo se quebró, porque la verdad era que ella tampoco sabía la respuesta. En otra habitación de la misma casa, Elías, el hijo de ambos. O al menos eso esperaba ella, leía apuntes de derecho sin concentrarse, tenía el rostro de Kerem. Eso Ande lo sabía. Por eso le costaba tanto mirarlo algunos días, él también la había visto en la gala, hablando con ese hombre desconocido. Y aunque no entendía nada, algo se removía dentro de él como un presentimiento antiguo. Al día siguiente, en el despacho de abogados donde Ande era socia fundadora, recibió una visita inesperada, Cristina Márquez, su antigua amiga. Su ahora enemiga silenciosa. Siempre hermosa. Siempre fría. Me enteré de que tu ex volvió, dijo Cristina con una sonrisa venenosa. No es mi ex, no, claro. Para eso tendrías que haber estado casada. O al menos haberle dicho que el niño era suyo. Ande la miró, helada. ¿Qué quieres, Cristina? Solo vine a avisarte que Kerem pidió una prueba de ADN. Que Elías lo sepa o no, ya no depende de ti. Ande sintió un escalofrío. El mundo estaba a punto de moverse bajo sus pies. Esa noche, Kerem se encontró con Elías en una cafetería del centro. No le dijo quién era. Solo se presentó como un viejo amigo de su madre. Conversaron durante casi una hora. Sobre la universidad. Sobre la vida. Sobre cine y filosofía. Y al final, antes de despedirse, Kerem le entregó un sobre. Sí. ¿Alguna vez quieres saber quién eres realmente? Abre esto. Elías lo aceptó, confundido. Dentro, encontraría la prueba de ADN, pero aún no lo sabía. Esa noche, Ande se quedó sola frente al mar, observando cómo se apagaban las últimas brasas de San Juan. Recordó aquella noche 20 años atrás. El momento exacto en que decidió no abrir la carta. No llamar a Kerem. No averiguar la verdad. Pensó que el silencio era más seguro que una verdad que podía destruirla, pero ahora la verdad venía de vuelta. Y no pedía permiso. Hay verdades que duermen durante años, pero cuando despiertan, no golpean la puerta. Entran, arrasan, y se quedan. Como si siempre hubieran estado ahí, esperando ser reconocidas. Elías no podía dormir. La caja seguía sobre su escritorio, abierta como una herida. Dentro, la foto de su madre joven con aquel hombre de mirada firme, Kerem, y una nota escrita con tinta corrida que decía más de lo que él sabía interpretar. Lo perturbaba que no le dijeran nada. Que nadie hablara claro. Que todo pareciera a punto de estallar y, sin embargo, nadie gritara. Apretaba el sobre blanco que Kerem le había entregado horas antes, con su nombre escrito a mano. Lo miró durante un largo rato, sin abrirlo. Tenía miedo, porque a veces, saber quién eres realmente significa perder todo lo que creías cierto. Esa misma madrugada, en la vieja casa de la familia Aslan, al otro lado del Mediterráneo, Kerem se encerraba en su biblioteca. Las paredes estaban llenas de recuerdos que no sabía si le pertenecían todavía. Fotos en blanco y negro. Un reloj turco que ya no daba la hora. Un portarretrato sin foto. Él tampoco había dormido. Revivía la conversación con Elías en su mente una y otra vez. El muchacho era inteligente. Sagaz. Tenía los gestos de su madre, pero los silencios eran suyos. Kerem lo supo en cuanto lo vio. Ese chico podía ser su hijo. No por la genética, sino por la forma en que lo miró, por cómo contenía la rabia. En la mandíbula, exactamente como él lo hacía cuando era joven, pero la duda. La duda era una espina que no podía arrancarse solo con intuición. En Sevilla, Ande caminaba sola por el jardín de su finca. Amanecía. El cielo todavía era gris, como si dudara entre abrirse al sol o dejar que la noche regresara.
igual que ella, había pasado la noche en vela, sin moverse de la cama. La carta de Kerem descansaba sobre la mesita, ya leída una y otra vez. Y sin embargo, cada vez que la volvía a mirar, le dolía diferente, no era la carta. Era lo que representaba. Todo lo que no se dijeron. Todo lo que ella no supo enfrentar. Recordó aquella noche, 20 años atrás, el test de embarazo en la mano. El recuerdo de Julián, su mejor amigo de la universidad, y esa única noche en que él la consoló con un beso que no debió pasar, y luego, la vuelta inesperada de Kerem. Su alegría. Sus planes. Su amor, el caos, ande había vivido desde. Entonces con una pregunta que nunca se atrevió a responder del todo, no porque no quisiera, sino porque no habría sabido qué hacer con la respuesta. Más tarde ese mismo día, Ande volvió al bufete. Las oficinas estaban silenciosas a esa hora. Agradeció la calma, pero no duraría mucho. En cuanto entró a su despacho, lo supo, alguien. Había estado allí, encima de su escritorio, cuidadosamente colocada, una copia de la partida de nacimiento de Elías. En el campo del padre, vacío, debajo, una nota escrita a mano: el silencio también es una elección. Pero no siempre te protege. Ande arrugó el papel con rabia. Cristina, esa mujer conocía cada rincón de su pasado. Había sido su confidente, su aliada, su sombra durante los años más oscuros. Pero luego, cuando Kerem desapareció, Cristina fue ocupando su lugar, hasta que ya no quiso devolvérselo, y ahora, Cristina olía la sangre. Mientras tanto, Elías decidió no ir a clase. En lugar de eso, caminó durante horas por el barrio viejo. Recordó cosas sin importancia, la forma en que su madre evitaba responder cuando le preguntaba por su padre, las fotos donde faltaba siempre un rostro masculino, la ausencia deliberada. De pronto, sintió que nada de su vida le pertenecía. Se detuvo en una terraza frente al río. Abrió el sobre. Dentro, un formulario de laboratorio genético, un pequeño hisopo sellado. Y otra nota: tú tienes derecho a saberlo. No te estoy reclamando nada. Solo te estoy ofreciendo la verdad. Si decides seguir, estaré aquí. Elías cerró los ojos. Respiró hondo. Guardó todo en su mochila sin hacer nada más. No estaba listo. A esa misma hora, Kerem recibía una visita inesperada en su oficina privada en Málaga. Cristina Márquez, como siempre, elegante hasta el veneno. Te dije que volverías, le dijo ella, sin saludar siquiera. No vine por ti, pero siempre vuelves a mí, Kerem. De una forma u otra, él la miró con esa paciencia de quien no tiene tiempo para juegos. ¿Qué quieres, Cristina? Proteger lo que me pertenece. Nada te pertenece, dijo él, seco. ¿Estás seguro? Yo estuve aquí cuando ella te abandonó. Yo vi cómo te rompiste. Yo cubrí su mentira durante años. Yo silencié a Julián cuando quiso contar la verdad, Kerem. Se puso de pie de golpe. ¿Qué estás diciendo? Que ella no fue la única que te ocultó cosas. Que si Elías no es tu hijo. Yo sabré antes que tú. Y salió sin mirar atrás. Esa noche, Ande se encerró en su habitación. Elías no volvió a casa hasta tarde. No preguntó nada. Ella tampoco, pero cuando lo abrazó, sintió algo distinto. Como si él también estuviera conteniendo algo. Los silencios entre madre e hijo empezaban a tener forma. Peso. Historia. Horas más tarde, mientras toda la casa dormía, Elías volvió a abrir la caja de recuerdos. Sacó una carta sin remitente. Estaba escondida en un compartimento que nunca había notado.
Era de Julián. Fechada 3 meses antes de su muerte. Si alguna vez lees esto, es porque tu madre no quiso decírtelo. Solo quiero que sepas que, aunque quizás no fui tu padre, te habría amado como si lo fuera. Lo intenté, Ande. Intenté alejarme. Pero no pude. No te culpo. Solo lamento no haberte conocido más. Elías se quedó quieto. Esa noche, no volvió a dormir. En algún rincón del mundo, una prueba de ADN aún no abierta espera respuesta. Una carta olvidada emerge. Y un hijo, que no sabe quién es, está a punto de descubrir que sus raíces se hunden en una tierra más quebrada de lo que jamás imaginó, porque el apellido que nunca llevó, podría ser el único que le dé sentido a su historia. Un apellido no se hereda solo con sangre, sino con verdad. Pero cuando la verdad ha dormido durante 20 años, despertar puede doler más que la mentira. Elías despertó sintiendo que el aire ya no era el mismo. Había leído la carta de Julián 2 veces, tal vez 3. No podía recordarlo con certeza. Lo único que sabía era que, desde esa madrugada, todo lo que creía sobre sí mismo ya no tenía raíces. ¿Y si Julián era su padre? ¿Y si Kerem? No, y si Ande había construido su vida sobre un error que él ahora debía pagar. Bajó a desayunar sin hambre. Encontró a su madre en la cocina, hojeando el periódico como si fuera un día normal, pero no lo era. ¿Mamá?, preguntó de pronto. ¿Qué relación tenías con Julián? La taza tembló en sus manos. ¿Por qué preguntas eso? Porque encontré una carta. Es de él. Me la escribió. Y no es solo una carta, es una confesión. Ande cerró el periódico. Lo miró con una mezcla de miedo y resignación. Julián fue mi amigo. Uno de los más importantes que he tenido. Me ayudó en un momento oscuro. Fue leal, generoso, y sí, ocurrió algo entre nosotros. Pero fue breve. Confuso. Y no debió pasar, y después, apareció tu padre. Kerem. Elías la observó con los ojos de quien empieza a ver a su madre como una mujer, no solo como madre, y no sabes quién de los dos. No lo sé, dijo ella, bajando la voz. Nunca quise saberlo. ¿Por qué? Ella tragó saliva. Tenía la mirada húmeda, pero contenida, porque temía perderte. Esa misma mañana, Kerem aguardaba frente al laboratorio privado en Málaga. Elías no había confirmado nada. No había respondido a sus mensajes. Y sin embargo, algo dentro de él le decía que el chico aparecería, y apareció. Elías llegó solo. Sin mochila. Sin palabras de cortesía. Solo traía el sobre con la muestra en una mano. Entró, entregó el material al técnico, y firmó los documentos sin hacer preguntas. Al salir, se detuvo frente a Kerem. Tardarán una semana. Kerem asintió. Gracias por venir. Elías lo miró por unos segundos. Luego dijo, no me interesa si eres mi padre o no. Me interesa saber por qué todo el mundo me mintió, y se fue. Mientras tanto, en el bufete de Sevilla, Cristina Márquez firmaba un acuerdo confidencial con un viejo inversor turco, Yusuf Aslan, el hermano mayor de Kerem, al que todos daban por desaparecido tras el terremoto del 99, pero no estaba muerto. Solo exiliado. Y ahora había vuelto, dispuesto a recuperar lo que, según él, su hermano le había robado. Quiero el control de los medios, le dijo a Cristina, con un tono sereno pero venenoso. Y tú me ayudarás a conseguirlo. Porque conoces sus debilidades. Cristina sonrió. Conozco más que eso. Conozco su herida abierta. Entonces, usa esa herida, dijo Yusuf.
y ábrela hasta que sangre lo suficiente como para que todo caiga. Kerem no sabía que su hermano estaba en el país, llevaba años buscando rastros de Yusuf, convencido de que no sobrevivió al derrumbe. Pero nunca encontró su cuerpo. Solo cartas antiguas. Silencios. Y rumores. Ahora, sin saberlo, el pasado se le venía encima desde dos frentes. Uno, el hijo que tal vez era suyo, y otro, el hermano que venía por todo. Ande recibió un mensaje anónimo esa tarde. Era una foto. Mostraba a Cristina y a Yusuf sentados en una terraza, hablando de forma muy familiar. No había texto. Solo la imagen, pero no hacía falta más. Ella conocía a Cristina demasiado bien. Si estaba moviendo fichas con Yusuf, era porque el tablero estaba por cambiar. Esa noche, Ande buscó a Kerem. Se encontraron en la terraza de un hotel antiguo en el casco histórico de Málaga. Él la esperaba con un café y una distancia de seguridad. Elías entregó la muestra, dijo él apenas ella llegó. Lo sé, ¿y tú? Yo encontré una foto de tu hermano. Con Cristina. Kerem frunció el ceño. Mi hermano, Yusuf. Está vivo. El silencio que siguió fue un disparo en seco. Eso no es posible, pues está aquí. Y quiere algo. Y Cristina es su llave. Kerem respiró hondo. El pasado se le cerraba alrededor como una jaula. Ella lo sabía. Desde hace tiempo. ¿Quién? Cristina. Ella me dijo que Julián quiso hablarme antes de morir. Que intentó contarme algo. Pero lo detuvieron, y... ¿Tú crees que ella? Creo que ella se encargó de que la carta no llegara. Que manipuló todo para quedarse a tu lado. O mejor dicho, para quedarse con tu poder. Kerem se apoyó en la barandilla. El mar al fondo ya no tenía reflejo. Han pasado 20 años. Y aún no sé en quién confiar. En Elías, respondió Ande. Confía en él. No en mí. No en Cristina. No en nadie. Solo en él. Kerem la miró por primera vez esa noche con ternura. ¿Y si no es mío? Igual es lo mejor de ti. Días después, el laboratorio llamó. La prueba estaba lista, pero nadie fue a buscarla. No aún, porque a veces, lo más difícil no es conocer la verdad, sino atreverse a abrir el sobre. Un nombre puede dar sentido a una historia. Pero un apellido puede destruirla, y cuando el apellido que nunca llevaste aparece escrito en un sobresellado, te enfrentas a la única pregunta que importa: ¿estás listo para saber quién eres? Aunque eso lo cambie todo, a veces no es la verdad la que duele, sino todo lo que construiste encima de la mentira. Elías estuvo 3 días con el sobre la mesa, como un ladrillo invisible que pesaba más que todo su pasado junto. El nombre del laboratorio estaba impreso con tinta negra. Sobrio. Frío. Sin emoción. Como si no supiera que lo que había dentro podía cambiarle la vida. Cada vez que lo tocaba, su corazón se agitaba. Su madre intentó hablarle, pero él evitaba el tema. No por cobardía, sino porque no quería que ella viera que también tenía miedo, porque abrirlo no era solo una decisión. Era una sentencia. Si Kerem no era su padre, tendría que reconstruir su identidad desde cero. Y si lo era, ¿por qué entonces le habían mentido durante toda su vida? Mientras tanto, en su piso en Málaga, Kerem preparaba café sin probarlo. A su lado, el mismo sobre. Cerrado. El laboratorio le había enviado una copia también a él. Con el resultado sellado, lo tenía desde ayer, y aún no lo abría. ¿Por qué? Aunque él había dicho que quería saber, una parte de él se había enamorado de la idea de Elías como su hijo. Y si la realidad se lo negaba, ¿qué haría con ese amor? Al otro lado de la ciudad, en un despacho privado decorado con mármol.
y frialdad, Cristina Márquez sostenía un sobre idéntico. Pero el suyo estaba abierto, ella había movido los hilos para conseguirlo. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a Yusuf Aslan, su nuevo socio en la sombra, lo leyó lentamente. Luego lo dobló y lo guardó en una carpeta roja con una sola palabra escrita a mano: vulnerabilidad. Esa misma tarde, Ande entró al despacho de Cristina sin tocar la puerta. Nadie osaba hacerlo, excepto ella. ¿Dónde está él? ¿Qué? Sabes perfectamente que... El resultado. Sé que lo tienes. Cristina la miró con esa calma que solo tienen las serpientes antes de atacar. No lo tengo yo. Lo tiene tu hijo. Y también Kerem, pero tú ya lo sabes. Cristina sonrió. ¿Qué se siente, Ande? No saber si el hombre al que destruiste va a ser padre o solo una sombra más. Ten cuidado, Cristina. Cuando uno juega con la sangre de otros, a veces termina manchado. Cristina no respondió. Solo tomó una copa de vino blanco y brindó. En el aire, por la verdad, dijo. Y por todo lo que va a romper. Al anochecer, Elías estaba en su habitación. Miró el sobre como si le hablara. Finalmente, lo abrió, solo una línea destacada. Fría. Técnica. Irrefutable, coincidencia. Genética, 99,98%. Confirmado, padre biológico. Kerem Aslan era su padre. El papel se le cayó de las manos. No lloró, no gritó, solo se quedó quieto. Como si esa verdad, que durante años había imaginado, lo abrazara y lo quemara al mismo tiempo. Esa misma noche, Elías fue a buscar a Kerem. Él lo esperaba en su terraza, como si lo hubiera sentido venir. Ya lo sabes, dijo Kerem, sin preguntar. Elías asintió. Le costaba hablar. Eres mi padre. Kerem no sonrió. Pero algo en su rostro se suavizó. Y tú eres mi hijo. Hubo un silencio. Luego Elías preguntó, ¿qué hacemos ahora? Kerem respiró hondo. Lo que no hicimos antes, empezar. Y en ese momento, por primera vez, se abrazaron, no como extraños. No como heridos. Sino como dos hombres que se habían estado esperando toda la vida sin saberlo. Pero la paz no duraría. A la mañana siguiente, los medios despertaron con un titular que nadie vio venir: el millonario Kerem Aslan reconoce un hijo oculto en España. El escándalo sacude a la élite legal. La foto de Elías salía en todas partes. En redes. En periódicos. En televisión, alguien había filtrado los resultados. Y solo una persona podía haberlo hecho: Cristina. Ande corrió a su despacho. Elías no contestaba. Kerem tampoco. Todo ardía. Cristina le esperaba sentada, leyendo una revista como si nada. ¿Disfrutas con esto? Escupió Ande. No más que tú disfrutaste cuando lo dejaste ir. Ande la miró con un asco que no se molestó en disimular. ¿Qué ganaste? El caos. Y en el caos, siempre hay espacio para las que sabemos nadar. Lo que hiciste va a romperle el alma a Elías. No. Lo va a despertar. A veces uno necesita una grieta para dejar entrar la luz. Ande se acercó. La miró muy de cerca. Ten cuidado, Cristina. Estás jugando con algo que no puedes controlar. Tú también lo hiciste. Durante 20 años, en la terraza de su casa, Elías miraba su móvil en silencio. Las fotos. Las noticias. Los comentarios. Ya no era un chico anónimo, ahora tenía un nombre. Un padre. Una historia pública que no había pedido, pero por primera vez, no sentía miedo. Sentía fuerza, porque si lo habían expuesto, si lo habían desnudado ante el mundo, lo mínimo que podía hacer era decidir quién quería
ser a partir de ahora, no como hijo de nadie, sino como Elías Aslan. La verdad llegó. El apellido fue revelado. Pero con cada verdad que nace, hay una mentira que muere gritando. Y en ese grito, vendrá la guerra, porque ahora, Elías lleva un apellido que pesa. Y hay muchos dispuestos a arrancárselo de la piel. Llevar un apellido no siempre es herencia. A veces es condena. Porque cuando un hombre tiene poder, todos quieren usarlo, poseerlo, o destruirlo. Elías se despertó con el sonido de su móvil explotando en mensajes. Desde hacía 2 días era el hijo perdido de Kerem Aslan, el empresario turco que había regresado a España tras 20 años de silencio. Pero él no se sentía ni poderoso, ni afortunado. Se sentía invadido. Su cara aparecía en cada programa de televisión, en cada publicación digital. El hijo oculto, lo llamaban. El heredero inesperado. Incluso algunos medios insinuaban que su madre lo había ocultado por interés. Las redes eran un campo de fuego, y en medio de todo eso, él solo quería silencio, pero el silencio no volvería. Kerem había cancelado todos sus compromisos. Se mantenía alejado de los focos, aunque su abogado ya le había advertido que esa estrategia no duraría. El apellido Aslan estaba de nuevo en boca de todos. Y no por sus logros, sino por su sangre. En su casa de Málaga, leía una carta que no esperaba recibir. Era manuscrita, sin firma, con solo una frase: tu hermano no murió. Y no ha perdonado. Kerem sintió el golpe como un latido frío en el pecho. Yusuf, el hermano mayor. El que creía muerto. El que había desaparecido en Estambul tras el terremoto. El que nunca quiso la fama, pero sí el legado familiar. Si estaba vivo, si estaba en España, entonces no solo tenía que proteger a Elías, tenía que prepararse para la guerra. Cristina Márquez estaba disfrutando de su momento. Había logrado lo que quería: sacudir la estructura del bufete, dejar a Ande vulnerable, volver a colocarse en el centro del tablero, y ahora, su plan era claro: colocar a Yusuf Aslan como nuevo socio inversor y, con su respaldo financiero, adquirir la mayoría de acciones del despacho. Pero Cristina no sabía que Yusuf no buscaba solo venganza contra su hermano, buscaba borrar el apellido Kerem Aslan del mapa, y para eso, Elías era un obstáculo, uno que habría que silenciar. O convencer. Esa tarde, Ande llegó al despacho más temprano que de costumbre. No llevaba maquillaje. Ni tacones. Solo el rostro de una mujer cansada de resistir. Cristina la esperaba, sentada como una reina sin corona. ¿Vienes a negociar? Ande, no. Vengo a advertirte, que poco elegante de tu parte, sabes bien lo que estás haciendo. Estás usando a un hombre que odia a su hermano para destruirlo desde dentro. Cristina la observó con fingida indiferencia. Estoy haciendo negocios. Lo que tú nunca supiste hacer: estás envenenando a un hijo contra su padre. ¿Cómo hiciste? Conmigo hace 20 años. Cristina no respondió. ¿Yusuf está aquí?, preguntó Ande. No tienes que saberlo. Sí, Cristina. Sí tengo que saberlo. Porque si alguien le pone una mano encima a mi hijo, yo sí tengo alma para defenderlo. Tú no. Elías caminaba por el parque de los Jardines de Murillo, buscando aire, buscando tierra firme. Llevaba gafas oscuras, pero eso ya no servía de mucho. Algunas personas lo miraban. Otras se atrevían a acercarse. Una mujer se le acercó. No era joven. Tenía el rostro marcado por el tiempo, pero los ojos. Esos ojos lo detuvieron. ¿Eres Elías? Él asintió, con cautela. ¿Nos conocemos? No, pero conocí a Julián. Elías frunció el ceño. ¿Cómo? Trabajamos juntos. En un refugio para refugiados. Él hablaba de ti.
De tu madre. De un secreto. Y de una carta que nunca se atrevió a entregar. ¿Qué carta? La mujer sacó de su bolso un sobre gastado. Elías lo tomó con manos temblorosas. Dentro, una carta de Julián. Escrita con una tinta suave, casi borrosa asterisco, si algún. Elías descubre la verdad, quiero que sepa que no lo abandoné. Que amé a su madre incluso sabiendo que su corazón no era mío, no sé si soy su padre. Pero sé que habría dado la vida por protegerlo. Asterisco Elías se quedó en silencio. La mujer puso una mano en su hombro y dijo, no todos los padres lo son. Por sangre. Pero algunos, lo son por amor, y se fue. Esa noche, Kerem lo llamó. Le pidió que fueran a cenar. Solo los dos, Elías aceptó, comieron en silencio durante los primeros minutos. Luego, Kerem habló, quiero que sepas que no me interesa que me lleves el apellido. No voy a exigirte nada, lo sé, pero si decides llevarlo, entonces tendrás enemigos. Elías lo miró, Cristina, Cristina. ¿Y alguien más? Alguien que jamás pensé que volvería, Elías asintió. Luego puso la carta de Julián sobre la mesa, no quiero elegir entre ustedes. No quiero reemplazar a nadie, no tienes que hacerlo. Solo tienes que decidir quién quieres ser tú, entonces quiero ser Aslan. Pero no el que destruye. Quiero ser el que construye. Kerem sonrió, por primera vez en días. Bienvenido, pero al día siguiente, Cristina convocó una rueda de prensa, cita abierta. Cámaras. Medios, y allí, sin pestañear, presentó una acusación formal contra Kerem Aslan por ocultamiento de paternidad, falsificación de documentos y apropiación de patrimonio empresarial familiar. Detrás de ella, vestido de traje gris. Claro, Yusuf Aslan apareció por primera vez ante las cámaras, el mundo se detuvo, Kerem tenía un hermano. Y estaba dispuesto a destruirlo, Elías eligió su apellido. Y con él, eligió el campo de batalla. Pero cuando los enemigos no vienen de fuera, sino de tu propia sangre, la guerra no tiene reglas, y esta vez, no habrá tregua. Llega un momento en que el hijo deja de preguntar por qué lo ocultaron, y empieza a preguntar para qué lo formaron. Porque si lo criaste en el silencio, no te quejes cuando aprenda a romperlo con ruido. Desde que Yusuf Aslan apareció en cámara junto a Cristina, todo cambió. Ya no se trataba solo de un apellido, ni de un escándalo mediático. Ahora era un pleito legal. Una guerra abierta por el poder, el pasado y el control de una familia rota. Elías lo entendió esa misma noche, viendo la rueda de prensa desde su móvil, solo en su habitación, mientras los nombres de su padre, su tío y su madre se mezclaban en titulares venenosos. No tenía experiencia. Ni abogados. Ni aliados, pero tenía algo que ninguno de ellos supo ver a tiempo, hambre de justicia. Kerem convocó a una reunión urgente con su equipo legal. Hande asistió. También dos de sus abogados turcos, discretos pero afilados. Cristina presentó una denuncia por ocultamiento y fraude societario, explicó uno de los letrados. Utilizó documentos incompletos, pero suficientes para generar una investigación formal. ¿Yusuf firmó? Preguntó Kerem, no directamente. Pero ya figura como testigo. Si logra probar que hubo manipulación del patrimonio familiar mientras él estuvo desaparecido, puede exigir reparación legal, incluso disolución de tu sociedad en España. Kerem frunció el ceño. No por miedo, sino por rabia. Mi hermano no busca justicia. Quiere lo único que nunca tuvo, control. Ande. Intervino, con voz firme, y Cristina quiere algo más, exposición. Quiere que todo el mundo vea que ella tiene poder sobre tu apellido, y sobre tu hijo. Elías entró sin golpear la puerta. Sobre mí, no, dijo,
Todos lo miraron. Voy a hablar. En televisión, si hace falta. Voy a contar la historia como es. Sin disfraces. Sin miedo, Kerem se incorporó. No es necesario que te expongas, Elías, si lo es. Porque ustedes dos llevan 20 años tomando decisiones sin consultarme. Y ya no soy un niño, se acercó a su padre. Le habló de frente, como un hombre: si llevo tu apellido, voy a defenderlo. Pero a mi manera, y en ese momento, Kerem supo que ya no podía protegerlo como antes, porque Elías Aslan había despertado. Cristina observaba los titulares desde su oficina. Sonreía. Sabía que el caos siempre jugaba a su favor. Y mientras más sucios quedaran Kerem y Ande, más limpia parecería ella, pero no todo estaba bajo control. Una llamada la descolocó. Cristina Márquez: sí, habla Teresa, de los archivos de personal del Hospital General de Sevilla. Usted solicitó una copia del historial de Julián Sáenz. Cristina se tensó. Sí. ¿Algún problema? No. Solo que al revisar su ficha, encontramos un registro anexo con un nombre curioso. Un testigo legal de su última voluntad. ¿Lo conocía? ¿Quién era? Una tal Isabel de la Vega. Cristina palideció. Ese nombre no era común. Ni era coincidencia, era la madre de Ande. Ande recibió la llamada de Teresa esa misma noche. Su madre firmó un documento junto a Julián semanas antes de su muerte. ¿Qué tipo de documento? Una especie de testamento verbal. Julián dictó un mensaje grabado, en presencia de su notario, declarando que tenía información confidencial que afectaba a su hijo, y que, si algo le pasaba, debía llegar a manos de su madre. ¿Y por qué nunca llegó? Porque el notario desapareció. Murió en un accidente de coche un mes después. Y la copia quedó guardada en archivos sellados, hasta que alguien pidió su historial hace unos días. Ande apretó el teléfono. ¿Quién lo pidió? Una tal Cristina Márquez. Cristina entró al despacho de Yusuf esa madrugada. Lo encontró solo, con una copa de coñac y un expediente abierto. Tu sobrino está hablando. Tiene entrevistas agendadas. No lo subestimamos, y ahora él tiene la narrativa. De su lado, Yusuf no levantó la vista del papel. ¿Te molesta que el chico sea más fuerte que tú? Me molesta que no veas que si pierde el apellido, tú ganas. Pero si lo convierte en bandera, te entierra. Yusuf sonrió. Finalmente, no lo entiendes, Cristina. Yo no vine por la herencia. Ni por la firma. Vine por el recuerdo. ¿Qué recuerdo? El de ver a Kerem de rodillas. Por una vez en su vida, Cristina se acercó. Entonces déjame hacer lo mío, hazlo. Pero recuerda, si fallas, te vas con él. Al día siguiente, Elías se presentó en un programa de televisión nacional. No por ego, sino por necesidad. Vestía sobrio. Se mostró firme. Me llamo Elías Aslan. Hace semanas supe que mi padre biológico es Kerem Aslan. Antes de eso, era solo mi madre y yo. Y la historia que ella me contó estaba incompleta. ¿Usted culpa a su madre? No, mi madre me protegió como supo. Pero lo que quiero decirle a quienes nos están viendo es esto: los hijos no somos responsables de las heridas de nuestros padres. Pero si cargamos con las cicatrices. La periodista lo miró, con respeto. ¿Qué va a hacer ahora? Defender lo que soy. No porque tenga el apellido Aslan, sino porque me lo gané sobreviviendo a la mentira. El país entero lo escuchó, y ese día, el apellido Aslan cambió de dueño moral. Cristina apagó la televisión furiosa. Lanzó la copa contra la pared. Yusuf no dijo nada. Solo encendió un puro. Lo perdimos,
dijo ella, no todavía. Pero si quieres ganar esta guerra, tendrás que ensuciarte más. ¿Qué propones? Yusuf la miró a los ojos. Que mates el mito. Y para eso, tendrás que destruir a Ande. Elías ya no es el niño oculto. Ahora es la voz que todos quieren callar. Pero en cada paso que da, despierta enemigos nuevos. Y el más peligroso de todos, lleva tacones y perfume caro. Porque Cristina Márquez ya no quiere venganza. Quiere sangre. No todas las guerras empiezan con armas. Algunas empiezan con una sonrisa, un archivo. Y un perfume que deja rastro en el aire después de destruir una vida. El despacho de Cristina olía a gardenias esa mañana. Siempre olía así cuando estaba a punto de lanzar un ataque. Era su fragancia de guerra, su forma de disfrazar la podredumbre. Con elegancia. Vestía de blanco, como si la pureza pudiera fingirse. Pero sus dedos hojeaban documentos con la precisión de una cirujana, fríos, legales, mortales. Sobre su escritorio, un archivo sellado con la inscripción «Confidencial». Tribunal de Menores de Sevilla, 2004. Dentro, una bomba. Cristina llevaba semanas esperando el momento. Ese momento había llegado, a pocos kilómetros, en la finca familiar, Ande intentaba concentrarse en los últimos reportes financieros del bufete. Pero su cabeza estaba en otro sitio. En su hijo. En Kerem. En el video que Teresa del hospital le había prometido entregar. La declaración grabada de Julián aún no lo había visto. Lo tenía en una memoria USB, guardada como si quemara. Temía lo que podía decir. Y más aún, lo que podía confirmar. En Málaga, Elías se reunía con su mejor amiga de la universidad, Noor, la única que no lo trataba diferente desde que todo salió a la luz. Ella lo escuchaba con la misma calma de siempre. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Cristina y Yusuf están preparando algo. No sé qué, pero lo siento. ¿Y tú? Yo voy a ir más atrás. Quiero saber quién era mi madre antes de ser mi madre. Y quiero saber qué papel jugó Julián en todo esto. ¿Por qué? Porque si Cristina me quiere destruir, lo va a hacer por donde más me duele, por ella. Y yo no pienso dejarla sola, pero... Cristina ya había elegido su arma, no iba a usar pruebas de ADN ni documentos societarios. No esta vez iba a usar una vieja historia, un secreto olvidado, un error que Ande había cometido cuando apenas tenía 23 años. Y que ahora podía costarle no solo su reputación, sino la custodia moral de su hijo. En 2004, Ande pasó 3 semanas ingresada en una clínica privada. Depresión postparto severa, según el diagnóstico clínico. Cristina tenía los papeles, los registros y una carta firmada por el psiquiatra que sugería que, durante ese periodo, Ande delegó la custodia temporal de Elías en Julián, no por obligación, sino por incapacidad emocional. Una madre ausente, un amigo convertido en figura paterna. Y, si eso salía a la luz, ¿cómo reaccionaría Elías al saber que su madre lo había entregado, aunque fuera por días, a otro hombre? Y si se enteraba por televisión, Cristina envió el expediente a un periodista. No uno cualquiera. Uno que se debía favores. Y a cambio, le pidió una única condición, que titulara la noticia con una frase: Elías fue criado por otro hombre. Mientras Ande perdía el control. Mientras tanto, Yusuf movía sus piezas en otro tablero. Sabía que Elías no caería por presión pública. Ni por gritos. Ni siquiera por chantajes, pero sí podía caer por una voz dulce. Por alguien que lo comprendiera. Por alguien que ya tuviera su confianza. Por eso, fue a buscarla a ella. Noor la encontró en la biblioteca universitaria.
Ella no lo reconoció al principio. Parecía un empresario amable, culto. Le habló de una fundación. De becas. De ayudar a Elías a construir su camino, le habló con cariño. Con falsa ternura, y Noor, sin saberlo, le entregó más de lo que debía, sus horarios, sus rutinas, sus miedos. Y su lealtad. Esa misma noche, Elías recibió la alerta en su móvil. Una noticia en todos los medios revelan episodio oculto en la vida de Ande de la Vega. Documentos prueban que perdió la custodia temporal de su hijo por trastorno psiquiátrico. Elías se quedó quieto. No entendía. Vio las imágenes, su madre en una clínica. Su nombre en letras grandes. La palabra inestable, repetida sin contexto, se encerró en su habitación. Ande llamó. Él no contestó. Ande lloraba en la sala. No. Por la exposición. No por la vergüenza, sino porque sabía que Cristina había cruzado una línea que ya no podía borrarse. A la mañana siguiente, Elías apareció en casa, entró sin decir una palabra, se sentó frente a su madre, le puso el móvil en la mesa. ¿Es cierto? Ande no respondió. Solo asintió. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué me daba miedo que no me miraras igual? ¿Y qué crees que estoy haciendo ahora? Se levantó. Fue hasta la puerta, y antes de salir, dijo, necesito espacio. Para procesar que, incluso queriéndome, también me fallaste. Cristina celebró esa noche. Brindó con Yusuf. Tenía lo que quería, Elías roto. Ande sola, pero Yusuf no brindó, felicidades. Ahora haz que el chico se quede roto. Cristina alzó la copa, aún no. Primero, lo vamos a convertir en arma. La verdad puede herir. Pero la verdad contada por otros puede matar, y cuando un hijo empieza a dudar de la mujer que le dio la vida, es fácil que otro venga y le dé una razón para renunciar a ella. Cristina ha dado el primer golpe. Y Elías, ya no sabe a quién defender. A veces, para salvarlo que amas, tienes que quemarlo todo. Porque cuando la verdad ya no te protege, solo te queda gritarla antes de que otros la usen para matarte. Ande no durmió esa noche. Ni la siguiente. Los titulares no bajaban, y las redes la llamaban de todo: la madre desequilibrada, la manipuladora elegante, la que ocultó al padre por miedo a perder el control. Y mientras las opiniones se multiplicaban como cuchillos, su hijo no volvía a casa. Cada vez que Elías leía otro artículo sobre su madre, sentía que no la conocía. Pero lo que más le dolía no era lo que decían, sino lo que ella seguía sin decirle. Elías había perdonado el silencio, pero no sabía si podría perdonar la falta de confianza. En su casa de campo, Kerem revisaba reportes legales. Desde la denuncia de Cristina y Yusuf, todo era movimiento. Cuentas congeladas. Sociedades auditadas. Rumores de destitución en sus empresas turcas. Pero nada de eso le quitaba el sueño, solo una cosa lo hacía. Elías, el joven, ya no lo llamaba. No asistía a las reuniones. Estaba distante, confuso, y, según le dijeron, acercándose cada vez más a Yusuf. Yusuf jugaba con precisión. No forzaba a Elías. Solo se mostraba disponible. Le ofrecía calma. Escuchaba sin juzgar. Y poco a poco, sin presionarlo, le dejaba caer frases como estas: tu madre te formó con miedo. Kerem te ocultó para no parecer débil. A veces, la sangre no es suficiente. Lo que importa es quien te ofrece paz. Y Elías, dolido, cansado, hambriento de alguien que no le mintiera, lo escuchaba. Mientras tanto, Ande tomaba una decisión. Fue a la antigua casa de su madre, ahora vacía y cubierta de polvo. Allí, escondido en un cajón, estaba el dispositivo USB que Teresa le había
entregado semanas atrás. Dentro, la grabación que Julián dejó en su lecho de muerte. Hasta ese momento, nadie más la había visto, ni Elías, ni Kerem, ni siquiera ella misma, completa. La encendió, apareció la imagen de Julián. Pálido. Flaco. Pero con los ojos vivos, sí. Elías algún día ve esto. Quiero que sepa que no soy su padre. Biológicamente, no. Pero fui el único que lo sostuvo cuando su madre ya no podía, y no la culpen por eso. Ande lo amó tanto, que se quebró. Su amor fue tan grande que le pesó más que su cuerpo. Yo estuve ahí porque ella me lo pidió. Y porque la amé, aún. Sabiendo que no podía quedarme. Ande cayó de rodillas, la verdad estaba ahí. Clara. Dolorosa. Redentora. Y ahora, debía mostrársela al mundo. Kerem fue el primero en enterarse. Ella lo citó en el despacho vacío del bufete. Al final del día, voy a publicar la grabación, dijo, con voz firme. ¿Estás segura? No tienes que exponerte más, ya. Me expusieron. Ahora voy a hablar con mi voz, no con la de Cristina. Y Elías verá el video. Y decidirá. Pero al menos esta vez, lo hará sabiendo la verdad completa. Kerem la miró. Ya no con reproche, ni con rabia, sino con respeto. Estoy contigo. Esa misma noche, el canal más visto del país interrumpió su programación habitual para transmitir el video, sin ediciones. Sin titulares. Solo la imagen temblorosa de Julián. Hablando desde su cama, con una voz que aún conservaba ternura, millones de personas vieron. Escucharon. Y callaron, porque en ese testimonio no había escándalo. Solo amor. Dolor. Y una mujer que cayó. No por debilidad, sino por amor mal digerido. Elías también lo vio, solo, en el apartamento de Noor, que ahora también parecía una isla insegura. Cuando terminó la grabación, se quedó en silencio, no lloró. No habló, solo encendió su teléfono. Y escribió un mensaje: mamás así no se juzgan. Solo se abrazan. Perdóname tú a mí. Elías, Cristina vio el video en su casa. No dijo una palabra, solo sirvió otra copa de vino, y por primera vez en semanas, sintió que estaba perdiendo. Yusuf, sin embargo, no parecía inquieto. Se reclinó en su sillón y dijo en voz baja: muy bien, Ande. Ganaste una batalla, pero no la guerra. Ande habló. Y el país escuchó. Pero no por estrategia. Ni por defensa legal. Sino porque entendió que el único poder real, es decir la verdad antes de que te la quiten. Ahora, el hijo ha vuelto a la madre. Pero el enemigo, aún sonríe, a veces no. Te destruyen con odio, sino con afecto. Porque cuando confías, te entregas. Y cuando te entregas, le das al enemigo la llave de tu alma. Noor tenía la costumbre de tocarse el cabello cuando mentía. Nadie lo había notado jamás. Salvo ahora. Yusuf Aslan, ella no sabía que estaba siendo usada, solo pensaba que estaba ayudando a Elías. Cuando aquel empresario amable, culto, educado, le propuso colaborar con una fundación educativa a nombre del joven Aslan, pensó que era un gesto generoso. Incluso se sintió orgullosa de estar siendo tomada en cuenta. Noor nunca fue ambiciosa. Pero sí era leal. Y Yusuf lo sabía, por eso la eligió. Mientras tanto, Elías volvía a casa. Después del video de su madre, algo dentro de él se había calmado. Aún quedaban cicatrices, pero ya no dolían como antes. El amor de Julián. La fragilidad de Ande. La torpeza de Kerem. Todo tenía ahora otra textura, más humana.
más soportable, y él, por fin, sentía que podía respirar sin odiar a nadie. Cristina estaba sola en su despacho, tenía un expediente en la mano, pero no lo leía. Tenía una copa de vino, pero no la bebía, solo observaba una foto antigua. En ella, 3 jóvenes sonreían, Ande, Cristina, y Julián, él al centro. Ellas a los lados. Todos riendo. Todos antes del desastre. Kerem visitó a Ande sin avisar. No necesitó decir nada. Ella tampoco. La abrazó por primera vez en muchos años. No como un amante, sino como un compañero de guerra que, después de perder demasiado, vuelve al origen. Gracias por mostrarle el video a Elías, dijo él. Gracias por no alejarte, respondió ella. Por un momento, solo por uno, parecían los que fueron alguna vez. Esa noche, Yusuf recibió un mensaje en su móvil. Era de Noor. Aquí tienes la lista de personas cercanas a Elías. Él me pidió que revisara quién filtró sus datos a la prensa. Espero que esto ayude. Adjunto, un documento detallado con correos, teléfonos, ubicaciones, movimientos. Yusuf sonrió. Gracias, Noor. Ella ni siquiera imaginaba que acababa de abrir la puerta para el golpe más personal que Elías recibiría. Al día siguiente, Kerem recibió una notificación judicial, una auditoría sorpresa en sus empresas en Turquía. Las acciones se habían desplomado. Y lo peor, una cuenta a nombre de su madre había sido registrada como transferencia encubierta de herencia fraudulenta, una cuenta que solo una persona cercana a Elías podía haber conocido. Elías se enteró por Kerem. Fue directamente a Noor. Ella no entendía nada. ¿Qué? Yo no filtré nada. Le diste información a Yusuf. Me pidió ayuda para ti. Dijo que quería mejorar tu imagen. Yo solo quería ayudarte. Elías la miró como si ya no reconociera su rostro. Querías ayudarme. Pero me hiciste vulnerable. Usaron tu lealtad. Y tú no te diste cuenta. Yo confié, ese fue tu error, y se fue. Noor se quedó en silencio. Sola. Y con el corazón roto. Esa noche, Cristina apareció en casa de Ande sin avisar, vestía informal. Sin maquillaje. Con el rostro más humano que nunca. No vengo a pelear, dijo. Solo quiero dejar esto. Era una carpeta. Dentro, cartas antiguas. Cartas de Julián. Escritas a mano. ¿Por qué me las das ahora? Porque ya no puedo sostener esta guerra. ¿Qué te hizo cambiar? Cristina la miró con una mezcla de derrota y sinceridad. Elías tiene tu luz. Y no puedo vivir toda mi vida apagándola. Ande. No dijo nada. Solo la dejó ir. Yusuf lo vio desde su ventana. ¿Abandonas el juego? Cristina no respondió. Solo le devolvió las llaves del coche. Perdiste, Yusuf. No porque ellos sean más fuertes, sino porque tú nunca supiste qué era el amor, y se marchó. La traición no siempre viene del enemigo. A veces viene de quien más te cuida. Pero también la redención puede venir de quien más daño te hizo. Y ahora, en este tablero de guerra, el hijo ha aprendido a reconocer las piezas y a mover las suyas. Algunas batallas no se ganan alzando la voz, sino soltando el peso. Porque hay herencias que no se heredan, se imponen. Y a veces, la única forma de ser tú mismo, es decir que no. La ciudad seguía murmurando su nombre, Elías. Aslan, lo decían los noticieros. Las revistas. Los hashtags, pero él ya no sabía si ese apellido le pertenecía, o si se lo habían puesto encima como una corona que arde, desde la traición de Noor, la partida de Cristina, y la confesión grabada de Julián. Elías sentía que ya no podía seguir siendo solo el hijo de ni de Ande, ni de Kerem,
ni del pasado. Era hora de elegir, y elegir dolía. Yusuf sabía que su tiempo se agotaba. Cristina se había alejado. Ande había limpiado su imagen. Kerem se había blindado legalmente, pero le quedaba una carta. La más sucia. El laboratorio privado en Estambul debía entregar una segunda prueba genética que, según él, invalidaba la anterior, una supuesta manipulación de las muestras. Un margen de error estadístico, y la conclusión: Kerem no era el padre biológico de Elías. La prensa explotó. Otra vez, Elías no quiso hablar. Ni con periodistas. Ni con su padre. Ni con su madre. Solo pidió ver el documento con sus propios ojos, y al leerlo, entendió que no necesitaba ver más, porque ahora, ya sabía quién era. Esa noche, en el despacho vacío de Ande, Elías convocó una rueda de prensa. No había cámaras. Solo micrófonos. No llevaba traje. Ni corbata. Solo una hoja doblada y un sobre sin abrir. Habló sin papeles. Con la voz serena. Durante meses me han llamado el hijo oculto. Me han dicho heredero, producto de un escándalo, centro de una disputa. Hoy quiero decir algo simple: no soy propiedad de nadie. El apellido Aslan me fue dado. Pero no me pertenece si tengo que perder mi dignidad para mantenerlo. Mi padre no es quien sale en la prueba más reciente. Mi padre es quien no me soltó cuando no sabía ni quién era yo. Se hizo un silencio profundo. Por eso, hoy renuncio públicamente a cualquier herencia vinculada al apellido Aslan. No por vergüenza, sino por libertad. Desde hoy, vuelvo a ser Elías Vega, el hijo de Ande, el nieto de Isabel, y el joven que sobrevivió al fuego, sin convertirse en ceniza. Kerem escuchó todo desde su oficina. No lloró, solo sonrió, como quien acaba de perder a alguien. Pero al mismo tiempo, ha ganado algo más profundo: respeto. Ande, al otro lado de la ciudad, se cubrió la boca con la mano mientras las lágrimas caían. Pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Elías por fin era suyo. No por la sangre, sino por elección. Yusuf estrelló su copa contra el suelo. La prueba falsa ya no tenía valor. El apellido ya no era un arma. Había perdido. Días después, Elías caminó solo por el mismo parque donde, meses antes, todo había comenzado. No llevaba escoltas. Ni prensa. Solo su sombra, y en su bolsillo, la primera carta que Julián le escribió. Doblada como un amuleto, lo detuvo una joven. No era periodista. Eres Elías Vega. Él sonrió. Sí, gracias, dijo ella. Por recordarnos que no todo se hereda. Que algunas cosas se ganan. Él asintió. No dijo nada, ya no necesitaba decir más. El apellido Aslan se quedó atrás. Pero Elías nunca fue menos por soltarlo. Porque a veces, el verdadero legado no es un nombre, sino la dignidad de elegir tu propio destino. La verdad no siempre nos salva. A veces nos parte. Pero al final, quien sobrevive al fuego no es quien lo esquiva, sino quien aprende a caminar dentro de él sin arder. Un año después, Sevilla amanecía con olor a azahar. Era primavera. El tiempo había pasado lento, pero necesario. Ya no quedaban titulares. Ni escándalos. Ni cámaras. Solo historias que poco a poco se estaban curando. Elías Vega caminaba por la calle como un hombre distinto. Sin miedo. Sin necesidad de esconderse. Sin rabia. Su rostro, alguna vez en todos los noticiarios, ahora era solo eso, un rostro. Había vuelto a estudiar arquitectura. Construir en vez de derrumbar.
Ese era su destino ahora. Ande reabrió el bufete bajo otro nombre. Vega y Asociados. Ni rastro de Aslan. El primer caso que aceptó fue pro bono, defender a una mujer que había sido diagnosticada con depresión postparto, y a la que su entorno estaba por quitarle la custodia de su bebé. Era simbólico. Y ella lo sabía. Esa victoria la sintió más grande que cualquiera que hubiera logrado en los juzgados más prestigiosos de Europa. Keren vendió su parte de las empresas. Se retiró de los negocios. Se mudó a una casa en la costa, donde los atardeceres no tenían preguntas.